tried the drugs, now you gotta realize that you're not enough to be a celebrity like all the people on TV. You could do it with a nip and tuck and a major operation that could fuck you up. Le doy la más cordial bienvenida, maestro. Bienvenido. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Pues vamos a empezar a platicar sobre lo que es la declaración anual, el dolor de cabeza de todos los años de las personas físicas, que están obligados todas las personas físicas a presentar a más tardar el día 30 de abril. ¿Quién es, yo creo que lo más importante? ¿Quiénes están obligados? Así es. Bueno, por un lado están obligados todas las personas que estén por sueldos y salarios, que tengan un solo patrón y que ganen o que tengan ingresos arriba de 400,000 pesos. Las personas que tengan menos ingresos por sueldos y salarios de un solo patrón no quiere decir que no vayan a hacer declaración anual. Sí la hacen, pero se la presenta un tercero, que es el patrón. Los que ganan 400,000 pesos tienen la obligación de presentar declaración anual, o bien también, aún ganando menos de 400,000 pesos, también serían las personas de sueldos y salarios que tuvieran gastos médicos, dentales, honorarios, o sea, deducciones personales, los de sueldos y salarios. También estarían obligados a presentar declaración anual las personas físicas por actividad empresarial, honorarios, profesionistas, en sus tres secciones, ¿verdad? Régimen general y honorarios, régimen intermedio, y el REPECO casualmente ese está exento, ese no va a presentar declaración anual. Ellos presentan declaraciones bimestrales o mensuales dependiendo de la región, de acuerdo al sistema de coordinación fiscal del estado a que pertenezcan, y son pagos definitivos. Luego nos pasamos a los de arrendamiento, también están obligados a presentar declaración anual. Los que enajenen bienes, las adquisiciones de bienes, parece increíble, pero muchas veces, cuántos y tantos veces nosotros vendemos un automóvil, vendemos bienes, adquirimos bienes, y también tenemos la obligación de presentar la declaración anual, ¿verdad? Y los que ganen intereses, nada más que los que ganen intereses estarían exentos hasta que estos intereses reales no sean superiores a 100,000 pesos. Okay. Aquí vamos a distinguir dos situaciones. Primera situación, ¿qué ingresos reales son las propias de la actividad? Las que me permite deducir la propia ley del impuesto sobre la renta, con sus complementos de IVA y accesorios de impuesto de la ley de IETU, ¿sí? Entonces vamos a tener esas deducciones generales para que sean indispensables para conseguir el objeto social. Yo creo que el maestro Manso nos podría ahondar más a qué le llama la corte estrictamente indispensable, un gasto estrictamente indispensable. Buenos días a todos, buenos días. Pues aquí encontramos una diversidad de criterios en relación a qué es un gasto estrictamente indispensable. La ley de impuesto sobre la renta establece que no da una definición exacta sobre lo que es un gasto estrictamente indispensable para la actividad. Todo se va a reducir a un criterio prudencial aplicado por el contador. Yo creo, ahí considero, si fuera una relación completa de qué fuera cada uno de los gastos para cada una de las actividades, estaríamos hablando de tomos y tomos y tomos en cuanto a lo, pero sí lo que es la parte de los gastos estrictamente indispensables se reduce a un criterio prudencial en una revisión, en una visita domiciliaria, una revisión de gabinete que realice la autoridad en ejercicio de sus facultades de comprobación. Esos gastos que son estrictamente indispensables para el contribuyente no van a ser estrictamente indispensables para la autoridad. Entonces ahí sí vamos a encontrar una serie de claroscuros dentro de la ley y las propias interpretaciones que nos da la Corte. Por
Ok. Aquí la Corte atendería 4 preguntas. Primera, ¿es necesario ese gasto, esa erogación, para que sin esa erogación se pueda realizar la actividad? Yo aquí atiendo a varias preguntas y con seguido me preguntan en la asesoría los contribuyentes. Mira, es muy fácil. El torero tiene que vestir de torero, un payaso, pues, de payaso. Y aquí ya un profesionista, pues va a tener que vestir como profesionista, porque si te preguntan, ¿la ropa es deducible? Yo diría que sí. Porque hay que tener una presencia ante el cliente, ante el contribuyente. Esa sería la primera situación. La segunda situación atendería a la temporalidad. ¿En qué tiempo es deducible? En el tiempo en que lo estés ocupando y en que lo estés erogando. La tercera, el tercer cuestionamiento que tiene la Corte es también la relación de negocios. Oye, si yo me dedico a ser dentista, a ser abogado, oye, pues a lo mejor no voy a comprar un traje de luces, ¿verdad? Tiene que haber una estricta relación de negocios. Esos serían los puntos más importantes que tomaría la Corte. También, ¿qué otros datos debemos de poner en las declaraciones? Aunque... Nada más aquí, perdón por la interrupción. No obstante esos 4 premisas que maneja nuestro máximo tribunal, no obstante, tal situación nos lleva a la aplicación de un criterio personal, ¿no? ¿Qué sucedería en el caso del traje de luces que establece usted, maestro Ros Blanquet, ¿no? Si uno de mis clientes realiza una fiesta de fin de año y uno de los requisitos es que uno vaya en una fiesta de disfraces, pues va a ser estrictamente indispensable. claro, pero hay una relación de negocio. Sí, estamos de acuerdo. Lo que quiero dar a entender es que al final del camino regresamos al principio, un criterio provincial. Amén de que pueden concurrir todas las cuatro premisas que insisto, señala nuestro máximo tribunal. No obstante esa situación, regresamos a la aplicación de un criterio provincial. Mientras para nosotros podemos haber utilizado esas 4 directrices que nos señalan, no obstante, la autoridad administrativa va a hacer caso omiso de tales situaciones y en una eventual revisión de gabinete, una revisión de una auditoría directa, pues obviamente nos van a hacer fuera no nos van a hacer no deducible, ¿no? Muy bien. También, ¿quiénes presentarían declaración? Los que tengan ingresos por intereses. Los que tengan ingresos por intereses que sean superiores a 100,000 pesos. O bien, en una combinación, aquella persona que está asalariada, ¿sí? Y que la suma de los salarios y los intereses lleguen, y que siempre que el monto no sea mayor a 100,000 pesos, también estarían obligados a presentar declaración. Muy bien. A estos vamos a llamarles que son ingresos por préstamos. También podemos tener ingresos por préstamos, premios y donativos. Estos obviamente no serían acumulables, ¿sí? Pero tenemos una situación. Si yo tengo un préstamo que exceda en su conjunto o en forma individual de 600,000 pesos, lo debo de declarar, independientemente de que no pague impuestos, pero lo debo de declarar, ¿sí? No sería acumulable. Entonces es importante, sobre todo si papá, mamá da un donativo, ¿sí?, a sus hijos en virtud del 110, que es es un ingreso exento, ¿sí? Será un ingreso exento, es importante declarar, porque al rato vamos a tener las situaciones que tuvimos en el 2011 de depósitos en los bancos, y va a llegar la autoridad y nos van a decir de dónde salió ese dinero. Y obviamente cumplir la parte civil, lo que nos habla la parte civil, que habría que presentarlo ante notario público.
¿sí? Para que se quede constancia de esto. Correcto, maestro. Mira, aquí nos hacen dos preguntas en el foro, son las muy interesantes, nos dice Jorge Salinas. ¿Qué tan indispensable es realizar una declaración anual de impuestos con la ayuda de un contador o de un abogado fiscalista? Aquí a referencia al señor Salinas le contestamos que es indispensable por la complejidad de la norma fiscal. Es un punto de vista muy personal, pero también compartido, ¿no? La autoridad fiscal o la autoridad exactora, a través de reglas de carácter general, pues a veces lejos de facilitar el pago de los impuestos, cada día es más complicado. Luego entonces consideramos que es indispensable, señor Salinas, que usted sí se asesore de un perito en la materia. En contabilidad, del abogado fiscalista todavía no entra en esa situación, ¿no? Si usted busca un abogado fiscalista, no va a llegar a buen puerto. Entonces mejor asesórese de un contador, que es la persona indicada, y posteriormente ya cuando tenga un problema de alguna multa, de alguna auditoría, ya en ese momento es cuando va a entrar el abogado fiscalista a poderlo ayudar, ¿no? Correcto. Aquí hay una segunda pregunta, nos dice René. Pertenezco a una planta docente académica en la UAM y estoy dado de alta en el Servicio de Administración Tributaria. ¿Tengo que hacer mi declaración anual o eso corre a cargo de la universidad? Aquí yo le preguntaría al señor René si está dado de alta por honorarios o por sueldos y salarios. Si no rebasa los 400,000 pesos por sueldos y salarios, no estaría obligado, siempre y cuando fuera su único patrón. Porque también los de salarios, esa es la parte que iba a llegar, los de salarios, los asalariados, que tengan un patrón que rebase 400,000 pesos, o a uno rebasando los 400,000 pesos, pero que se tengan dos patrones o más, sí se estaría obligado a presentar declaración anual. O bien, teniendo una combinación de arrendamiento y sueldos y salarios, bueno, del arrendamiento estaría obligado, pero tendremos la obligación de acumular esos ingresos, ¿verdad? Claro. Vaya, por ejemplo, en este caso, digamos que por el régimen que esté, aunado a ello, tiene otra actividad empresarial. En ese caso, tendría que hacer una doble declaración, una declaración íntegra con es las una sola actividades. declaración, es una sola declaración. Esa es una duda muy constante de las personas. Por lo regular piensan, tengo que presentar una declaración por sueldos y salarios, tengo que presentar una declaración por arrendamiento, otra por actividad profesional. No, es una sola. Y en una sola se presenta todo en forma conjunta. Correcto. Porque no nada más es el impuesto sobre la renta, porque en materia tributaria, en la ley del impuesto sobre la renta, estos impuestos globalizan, no sé si me voy a entender, se van aunando las bases gravables. Y aún así, en la del IVA, porque también se presenta junto con la informativa de lo que es el IVA, porque si está con otra actividad que grave IVA, obviamente tendría que estar presentando sus declaraciones mensuales, que son pagos definitivos también del IVA. Entonces es una especie de informativa que se presenta del IVA. Pero el IVA, recordemos que es un solo impuesto. Puedo tener IVA trasladado en arrendamiento como en actividad empresarial. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vamos a ir para que vamos a pasar a otra. Sí. Por favor. ¿Cuál sería la mecánica del impuesto? Bueno, primero tendré una acumulación de mis ingresos, de los ingresos, acumulo mis ingresos por cada área que sea actividad empresarial, arrendamiento, intereses, y le deduzco la parte que yo tengo por deducciones generales. Esas deducciones que son propias de la actividad, ahí llega una especie de utilidad. Si en la actividad empresarial puedo restarle pérdidas de ejercicios anteriores a llegar a cero o a positivo, ¿verdad? Muy bien. Si aún así tengo ya una utilidad para impuestos sobre la renta, podré restarles algunas deducciones que les llamamos personales. Estas son las del artículo 176 de la ley del impuesto sobre la renta. Ojo, no es todo lo que gastamos. Hay un límite, hay un tope en estas situaciones.
honorarios médicos y dentales y gastos hospitalarios pagados para la persona, el contribuyente, su cónyuge o para la persona con que viva en concubinato. Aquí tenemos que irnos al Código Civil para ver qué es concubinato, ¿verdad? Maestro, ¿quiere decir qué es concubinato? Bueno, el concubinato ya es una figura jurídica ya muy entendida ya por todo el mundo. Es cuando cohabitan una pareja, no importando el género actualmente, y pues se da la figura del concubinato y obtienen los mismos derechos y obligaciones que podría tener una sociedad conyugal. Bueno, gracias, maestro. Estas personas, si son para mis hijos o para mi cónyuge o para mis padres, abuelos o nietos, ¿verdad? ¿Sí? Siempre que estas personas no hayan percibido en el mismo ejercicio de calendario de la declaración más de un salario mínimo. Aquí es muy común de decir, ay, yo le pagué el hospital a mi mujer, pero la mujer estaba trabajando, quien debe de deducir es la mujer, no yo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mujer está ganando, si está trabajando y gana más de un salario mínimo, año calendario, obviamente estaría infringiendo la norma. Aquí hay otra pregunta que a veces me suelen hacer. Oye, yo tengo a mi hermano, yo lo mantengo, es discapacitado, yo lo veo, yo le pago las medicinas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cae la norma? No cae. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, lo que podríamos hacer es adoptar a la hermana, si es menor de edad. Si es mayor de edad, podemos utilizar la figura de la curatela. Sí, dependiendo de las condiciones, no las físicas, sino las condiciones mentales en que se encuentra la persona, ahí se vería el tipo de figura jurídica que deberíamos ver. Y en este caso, todos los gastos médicos sí serían deducibles, ¿verdad? Sí, 100%. Claro, aquí bueno, que se quedó un poco la duda con lo que comentamos anteriormente, nos dice Guadalupe. En todos los casos del régimen de sueldos y salarios, ¿el patrón hace la declaración anual por el trabajador contribuyente? Siempre y cuando tengan menor a 400,000 pesos, o bien, en el caso que algún trabajador haya tenido un evento de los que voy a mencionar ahorita, de las declaraciones, de las deducciones personales, y que le haya dado por escrito aviso, por escrito, que yo tengo mi duda, y quisiera que el maestro nos aclarara un poquito más, que le haya dado aviso por escrito, que yo voy a presentar mi declaración en forma personal, por así convenir a mis intereses, porque tuve esta serie de deducciones hospitalarias, funerarias, de primas de gastos médicos, intereses reales devengados efectivamente por intereses pagados por casa habitación, pero intereses reales, hoy explico todo esto, ¿sí? Aportaciones complementarias para las primas de retiro, transportación escolar, que ahorita ya viene para el otro año escolar, a partir de septiembre va a ser obligatorio, las escuelas particulares ya van a tener la obligación de pagar el transporte escolar, los padres va a ser deducible. Esto para abatir la contaminación. Sí podría una persona asalariada presentar su declaración. La autoridad dice, no, si no lo presentas por escrito, pierdes el derecho. Yo aquí tendría la duda de si realmente perdería el derecho. No, yo considero, yo difiero de lo porque es una interpretación, es un criterio vinculatorio, un criterio que emite la propia autoridad. No puedo perder un derecho, entonces ¿por qué no pierdo el derecho a tributar, no? Entonces, es decir, yo tengo un derecho que está establecido en la ley y es un criterio contrario a la norma que emite la propia autoridad a través de criterios vinculatorios. Yo lo considero, yo no estoy de acuerdo en esa situación, obviamente con el debido respeto hacia el criterio de cada una de las personas, pero yo difiero de eso. No puedes perder un derecho que tienes consignado en una norma específica. Muy bien. Aquí también nos hace otra pregunta. Adrián Rodríguez nos dice, ¿los gastos médicos pueden considerarse como deducciones personales? No pueden. Se deben de considerar como deducciones personales. Son deducciones personales.
Aquí también, aunque los gastos médicos, a veces me preguntan las medicinas. Si yo tengo un tratamiento, estas medicinas únicamente serán deducibles siempre y cuando sean incluidas en facturas de hospitales, ¿sí? Que el propio hospital me lo cobra. ¿Qué podemos hacer aquí? Oye, es que hay medicamentos carísimos, Sí. hay antibióticos que son caros. Pues decirle al doctor, el doctor sí lo podría deducir él personalmente, pues decirlo que no le incluye en su recibo de gastos de honorarios médicos, la compra del medicamento, y nosotros traerles la factura a nombre del doctor para que el doctor a su vez lo incluya dentro de su procedimiento médico, ¿verdad? Que no debería ser una situación en ese sentido, debería ser deducible el medicamento porque es derivado de un padecimiento. Considero que es una situación injusta el no ser deducible los medicamentos. O sea, en el hospital sí, y en la farmacia no. O sea, la enfermedad la llevas o en el hospital o la vives con él, ¿no? Sí, claro. Vives con él. Bueno fuera, ¿no? Que parecería que pudiéramos dejar esa enfermedad en el hospital y ya no yendo a la farmacia. Así es. Sí, no, de hecho, bueno, no sé, creo que el tema de deducciones es también un tema muy polémico porque ya lo habíamos comentado en algunos otros programas, algunos compañeros nos decían, es que realmente tememos a hacer efectivas ciertas deducciones, ¿no? Todas que a lo mejor la autoridad no las puede, pues no aprobar y a rato determinación de créditos, etcétera. Por eso había insistido desde el principio, había insistido en el sentido de partir de una premisa general, que es un criterio prudencial, ¿no? Entonces, de ahí viene el temor por parte del contribuyente en cuanto a las deducciones. Si no deduzco y cuando ejerce sus facultades de fiscalización la autoridad, pues ¿qué es lo que sucede, no? Devienen en créditos fiscales muy fuertes y posteriormente en las infracciones establecidas en el Código Tributario Federal, que pues que inclusive llegan, si lo vemos desde un punto de vista no nada más desde el contribuyente, sino lo vemos desde un punto de vista un poco más elevado, llega inclusive a paralizar la planta productiva, ¿no? Con las determinaciones que toma el Fisco Federal, esa mano fuerte del Fisco Federal al momento de realizar su cobro coactivo. Claro, aquí hay dos preguntas. Un compañero de Veracruz nos indica: ¿los trabajadores podemos hacer deducciones personales o de algún otro tipo? ¿Cuáles serían en todo caso? ¿Y debo pedir factura por todo lo que compré? Muy bien. Los trabajadores podrán hacer tener sus deducciones personales. ¿Cuáles son esas deducciones personales? Las que estábamos comentando: honorarios médicos, dentales y hospitalarios. Ya dijimos que siempre y cuando puede ser para mí o para mi concubina, la persona que vive conmigo, para mis hijos, en línea recta, ¿verdad? Y siempre y cuando estos dos en el año de calendario no hayan recibido más de un salario mínimo, ¿verdad? Esos serían sus deducciones personales. De eso sí deberán de pedir factura o comprobante fiscal, que es el nombre correcto, comprobante fiscal, por todos estos gastos. Y que reúnan los requisitos fiscales, obviamente, ¿verdad? 29. Claro. Aquí también aclarándole una cuestión más a esta persona de Veracruz. También, ¿cuántos y tantos no usamos anteojos? Sí. ¿Sí? Bueno, los anteojos van a estar topados a 2.500 pesos. ¿Sí? Es lo más que puedo meter. Nada más que aquí yo le haría una pregunta al maestro. ¿A qué le llamamos anteojo? ¿Al lente en sí o al soporte? Porque entonces yo pediría, y así yo lo hago así fiscalmente, esto sin caer en el artículo 89 del Código Fiscal para aquel que asesore total o parcialmente para emitir totalmente una contribución y que vaya en contraversión a los criterios vinculativos del SAT, ¿verdad? Y no caer en esta situación, hago la aclaración, depende de cómo lo vayamos a defender. El armazón es una cosa necesaria para los leyes.
Y si se puede lo más, se puede lo menos. Entonces yo pediría que se facturaran los lentes o el anteojo por separado del armazón. No sé cuál sería su opinión. No, yo coincido con él. En ese sentido, creo que a veces la norma va un poco, exagera una situación y lleva al contribuyente, porque es una necesidad, aquellos que tenemos problemas de debilidad visual o tenemos problemas de la vista, es indispensable contar con los anteojos, lentes. Entonces, al establecer en ese sentido la norma, pues obviamente el contribuyente va a estar buscando algunas situaciones de facto que lo lleve a poder realizar la deducibilidad al 100% de sus gastos, ¿no? Claro. Aquí, bueno, insisten con Adrián Rodríguez, nos comenta, ok, por ejemplo, si mis gastos médicos se hicieran en el extranjero, ¿tendrían el mismo efecto? La pregunta. Pues yo creo que si uno sale, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy representante legal de algunas empresas transnacionales. En alguna ocasión tuve un problema médico fuera del territorio nacional y tuve que erogar el gasto. Entonces, sí es deducible siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos, ¿no? Que sea en relación de negocio estrictamente. Pues tuve que viajar de negocios, desafortunadamente tuve una emergencia, traje los comprobantes y los hice deducibles, ¿no? Porque tenemos, bueno, dentro de los tratados internacionales, tenemos ahí determinado que se pueden realizar los gastos, ¿no? Así es. Otra pregunta, Gustavo. Con relación a asalariados, ¿hay obligaciones del trabajador de presentar su declaración anual cuando en el año la empresa lleva a cabo una sustitución patronal? No, porque sería en términos de la ley del Instituto Mexicano de Seguro Social, porque sería un patrón sustituto y la ley federal del trabajo. El patrón sustituto es cuando un patrón adquiere la responsabilidad y todas las prestaciones que venía teniendo un patrón anterior. Claro. Entonces, esto no quiere decir que tenga dos patrones, es el mismo patrón, nada más que con otro nombre y con la misma responsabilidad laboral que se pueda tener, ¿no? Aquí, mi estimado David, nada más para ampliarle la duda al señor Gustavo. Sí. Es en el sentido, no, o sea, debe presentar única y exclusivamente su declaración anual, es única la que tiene que presentar, no obstante pudo haber tenido diversos patrones en el año. Esta situación es completamente fuera del marco del marco tributario, ¿no? No así, la pregunta va a enfocar si tiene dos o tres patrones, él tendrá que presentar su declaración, siempre y cuando se ubiquen los supuestos, ¿no? Sí. Perdón. También es deducible los gastos personales, los gastos funerarios, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Para aquellos que sean religiosos, para los que no, bueno, que la suerte no les favorezca, siempre y cuando los gastos funerarios no excedan de un salario mínimo general elevado al año. Hasta para morir, ¿verdad? Que aquí hay varias controversias y siempre me ha tocado con la autoridad lidiar con ello. ¿A qué le llamas elevar al año? Porque para mí es elevar al año, y se lo puede decir cualquier matemático, cualquier actuario, elevar una cantidad al año sería poner la cantidad del salario mínimo a la 365ª potencia. Pues ahí sí cubría, pero el criterio de la autoridad, que no me lo viene a poner aquí, es decir, es el salario mínimo por 365 días. Por eso cuando me preguntan, oye, ¿es necesario que yo haga mi declaración anual a través de un especialista? Yo diría que sí, porque hay ciertas aristas. No nada más es deducir, Claro. vamos viendo arista por arista, ¿verdad? En la que no tenemos gasto, no tenemos límite, perdón, es en las primas de seguro de gastos médicos. Igual, para mí, para mi concubina, mi cónyuge, mi esposa,
o con quien viva conmigo, porque pues, se puede en México, en este México bien querido, pues tener mi esposa y vivir con otra persona, ¿verdad? Pero nada más una, ¿sí? Mis hijos, en línea recta, los gastos médicos mayores, ¿sí? Estas primas de seguro, que cada vez van a ser más necesarias, y tiene su porqué. Es porque realmente le estoy quitando una carga al Estado de seguridad social. Entonces dice, bueno, si tú pagas tu seguro, tú te haces cargo de tu seguridad social, es lógico que yo te permita poder deducir. Claro, con sus reglas establecidas en ley, ¿verdad? Intereses reales. ¿A qué le llamamos intereses reales devengados y efectivamente pagados durante 2012 por créditos hipotecarios? Muchas veces llega el vendedor y dice, no, es que mira, tú vas a pagar y es deducible. No es deducible el que te compres una casa. Es deducible los intereses reales devengados y efectivamente pagados. O sea, ¿qué le llamamos el interés real? El interés real se saca y se determina del total de intereses realmente pagados en este periodo, en el 2012, ¿sí? Le voy a quitar los intereses que sean de inflación. No puedo sacar por tasas y después sacar la cantidad de diferencial de la tasa por las fórmulas matemáticas y determinar los intereses. Entonces, el total de la tasa realmente devengada menos la tasa de inflación, ese diferencial se va a llamar interés real. ¿Sí? Ese es el interés real. Aquí tenemos otro problema: donativos. Los donativos, siempre y cuando no sean no onerosos. Aquí la autoridad pone un candado, pone un candadito y dice hasta el 7% de la utilidad fiscal. Híjole, qué barbaridad la utilidad fiscal. Oye, los asalariados no tienen utilidad fiscal. ¿Sí? Pero bueno, es un candadito, un 7%. Entonces, si la autoridad me va a limitar porque dice yo quiero tener el control, yo quiero gastar, yo quiero ser el que supervise, pues entonces autoridad cumple con tu deber. Por eso cuando a veces malamente me dicen en las tiendas, oye, ¿quieres entrar en la redondeo? Y perdón que lo diga, no es una comercial lo del teléfono, es una institución muy noble y lo reitero, pero es obligación de la autoridad brindar esos servicios. Entonces, autoridad, no me limites a un donativo del 7%. ¿Sí? Sí. Porque muchos dicen, pues yo prefiero hacer donativos anteriormente, ¿cómo se llama? Prefiero hacer un donativo a pagar impuestos. Dice la autoridad, no, paga impuestos porque yo necesito que tú contribuyas al gasto público. Artículo 31, pues son cuarta base constitucional. Las aportaciones complementarias de retiro. A veces los trabajadores son raros, pero hay trabajadores que les gusta ahorrar. Esto podría ser una buena situación. Nada más que, ojo, cuando yo aporto, deduzco a mi cuenta de la de retiro. Pero cuando yo retiro de estas cuentas, por alguna situación, es ingreso acumulable. Por simetría fiscal, ya dedujiste, ya acumulaste. A menos que ya esté en la fase de jubilación. Que ya cambié. Ya cambié el esquema, ¿ok? Nada más que aquí también tenemos su límite, ¿verdad? El monto de esta deducción será como máximo del 10% de sus ingresos acumulables en el ejercicio, sin que dichas aportaciones sean el equivalente a 5 salarios mínimos generales del área geográfica elevados al año. Serán más o menos unos 150.000 pesos, 5 pesos. ¿Sí? Sí. La transportación escolar, siempre y cuando estén en el programa, porque hay que escribir el programa. Sí. No nada más decir, la escuela saca un negocio adicional, pone el transporte escolar y dice a la escuela, bienvenido el nuevo negocio. No, ese negocio hay que registrarlo en los nuevos programas. Gran tema de controversia, ¿no? Desde todos los puntos, ¿no? Si bien es cierto, es noble el fin último de transporte escolar, no menos cierto es el hecho que
que las consecuencias y todas las circunstancias que están ahí en este campo escolar está un poquito ahí. Otro, que no viene ley, pero viene en decreto. ¿Sí? El 30 de marzo de 2012 se emitió un decreto y vamos a tener deducciones, porque le estoy quitando la carga al Estado también, de la educación. Tengo hijos a nivel preescolar, por cada hijo 14.200. Primaria, 12.900 anuales. Secundaria, 19.900. Profesional técnico, 17.100. Y bachillerato, 24.500, aquellos que tenemos hijos en escuelas particulares. ¿Sí? No viene en ley, pero es un decreto que está vigente. Y un estímulo fiscal del artículo 218, que son cuentas especiales similares a las de retiro, pero son una especie de ahorro. Ahí también tenemos del 218, tenemos una deducción adicional, es un estímulo fiscal. Pero voy a hacer la misma aclaración. Cuando aporto, deduzco. Cuando retiro, siempre y cuando sea antes de mi jubilación, acumulo. Por simetría, eso sería lo más importante, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, compañeros de Anafinés, maestros, el día de hoy el tema pues ha dado para mucho, el tiempo se nos ha ido muy rápido. Y pues bueno, aquí también nos hacen muchos comentarios, ¿no? Nos dice Guadalupe: saludos al maestro Ríos Blanquet, fue mi profesor de IVA en la Facultad de Contaduría de la UNAM. Igualmente, igual envía saludos y felicitaciones por el programa del día de hoy, igualmente al maestro Manso por estar aquí. Gracias. Y pues bueno, no nos queda más que agradecerles a todos ustedes, y inclusive aquí también nos hicieron un comentario sobre un congreso de derecho fiscal que se está organizando. Efectivamente, así es, compañeros, para los días 22, 23 y 24 de mayo se va a organizar un congreso de derecho fiscal que invita a Proyecto Grado Cero de la Facultad de Derecho de la UNAM y el Seminario de Derecho Fiscal y Finanzas Públicas. Están cordialmente invitados, próximamente daremos más información al respecto. Aquí el maestro Ríos Blanquet será un gran expositor en el tema de los delitos fiscales en México. Esperemos que nos puedan acompañar y pues bueno, no nos queda más que agradecerles y recordarles que visiten nuestra página en internet www.proyectogradocero.com. Asimismo nos visiten en Facebook, /Revista Grado Cero, y por Twitter, @Proyecto Grado Cero y 0 con número. Pues por su atención, muchísimas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Muchas gracias. Gracias.